tal? Ay. Muy buenas noches, sean súper bienvenidos. Sí, exacto. Sean súper bienvenidos a este lugar de tertulia a platicar el día de hoy de un tema que a todos nos interesa, de un tema que todos hemos vivido, de un tema que a todos nos ha afectado, de un tema que todos hemos odiado en algún momento. Que todos nos tenemos que involucrar con ellos en algún momento. Exactamente. Todos. En algún momento de la vida, fíjate, haz que restaurante para variar, pero bueno, ya saben, este hombre. Pero bueno, hoy vamos a platicar acerca de el proceso, bueno, en primer lugar, de recursos humanos. Los recursos humanos en las empresas, el área de recursos humanos. Exacto. No los recursos humanos como nosotros las personas, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. O sea, aquí vamos llegando, falta alguien aquí. Exacto, ya. Sí, exacto. El ruido que oyen no está lloviendo, es Ricardo que fue. Es el Yumi. Exactamente. Entonces, sí, acá está. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del área de recursos humanos en las empresas, pero también, sobre todo, el proceso de reclutamiento y selección. Si recuerdan, estuvimos hablando de hace un par de semanas, desde hace un par de semanas hablamos de las redes sociales, qué tan válido era que nos stalkearan. Nos stalkearan exactamente en las redes sociales, que revisaran nuestras redes sociales para determinar si éramos un sujeto confiable adecuado o no para contratarnos. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo te fue? Bien, todo salió perfecto. Bien? Qué bueno, nos da gusto. Nos da muchísimo gusto. Y sobre todo creo que el tema cobró importancia esta semana, porque recordarán ustedes, si es que son afectos a las redes sociales, que se ha divulgado mucho, se ha estado hablando mucho en los últimos días acerca de una profesora de educación primaria, si no mal recuerdo la nota. Tercero de primaria. Tercero de primaria, ¿no? Que se fue de vacaciones en Semana Santa, se fue a Los Cabos, si no me equivoco, participó en un concurso de perreo, que por cierto ganó. Por cierto. Muy bien. Por cierto ganó. Por cierto, estuvo muy bien. Y que al regresar al colegio se topó con la sorpresa, si no es que antes, pero bueno, cuando regresa al colegio en el que trabajaba, se topó con la sorpresa de que el video que le habían tomado en este concurso ya se había difundido, publicado y difundido vastamente en redes sociales, hasta llegar a un grupo de padres de familia que se molestaron y hablaron con el colegio y solicitaron que esta maestra pues fuera despedida, ¿no? Llega al colegio y efectivamente la directora junto con el abogado del colegio pues le dicen que su conducta no había sido la más apropiada y le piden su renuncia y bueno, ¿no? Entonces algunos están en contra, otros están a favor. Más allá de eso, pues es cuando cobra importancia el tema de recursos humanos respecto a hasta dónde sí y hasta dónde no nuestra vida personal puede o no inferir en nuestra labor dentro de una institución. Claro. Y de entrada, empezando con el área de recursos humanos, obvio, es cuál es nuestro primer acercamiento cuando no estamos en el área de recursos humanos. El primer acercamiento que tenemos es cuando buscamos trabajo, ¿no? Ajá. Antes de tenerlo, lo Pero buscamos. estaba viendo las fotos de Ricardo. Exacto, que está viendo fotos, ya sabe que Ricardo, o sea... Él está en todo. Es que me puedo hacer parecer. Sí, como se podrán dar cuenta, ¿no? Platica también y todo, pero bueno. Entonces, el primer acercamiento que tenemos con el área de recursos humanos es una entrevista. Porque además la teoría dice que toda empresa, de alguna u otra manera, una empresa una mediana empresa, aparte de una pequeña empresa, muy probablemente no tenga un departamento de recursos humanos como tal. Ajá. Pero yo pensaría que de mediana en adelante, Sí. ¿no? Una mediana empresa, una empresa ya de mayor tamaño, regularmente tiene un departamento de recursos humanos, un área de recursos humanos, por muy pequeña que sea, que se encarga no solo de los aspectos de nómina y demás, sino pues de reclutar y seleccionar a las personas necesarias para
poder laborar en la institución. Así Yo diría es. que como tal, un área de recursos humanos todas las empresas tienen, pero simplemente en las pequeñas Salud. pues tienen que fusionarse con otras, ¿no? Es así de, Ajá. a ver, si es una pequeña empresa, pues la cuestión de recursos humanos la desempeña el director o el dueño Ajá. del negocio, si es que es un negocio. Claro, Cuando siempre es una está- pequeña empresa, siempre ¿no? existe el proceso de reclutamiento. De Sí, el selección, proceso ¿no? como tal, claro. Exacto. ¿No? O sea, pero cuan más grande o cuanto más grande es una empresa, creo yo que más importancia, no lo sé, cobra esta área, ¿no? Que Claro, haya y va un personal especializado, especializándose, sí. aunque siempre también hemos creído que, y lo decía Jaime, no siempre estas áreas y las personas que están ahí son las personas más idóneas para contratar al personal idóneo. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque los amigos que nos están acompañando y que nos escucharán y verán después van a odiarme. Y más si son de esa área. No importa, no importa. Yo etiqueté a muchos de recursos humanos porque muchas amistades, colegas que estudiaron conmigo, Ajá. pues se fueron al lado oscuro de la psicología, que es La psicología la industrial. psicología industrial o Para laboral. empezar, ajá. Entonces, pues a lo mejor en este programa en especial tenemos bastante porra. Ahora, yo comenzaría poniendo sobre la mesa el rol protagónico que tiene este departamento en nuestro país o en el mundo entero, pues, ¿no? La teoría dice que esta área, que las personas que están en este departamento debieran ser, sí, claro, Psicólogo. no, a ver, más allá de la profesión, porque ahí nos topamos, en el Departamento de Recursos Humanos, nos topamos con psicólogos, Ajá. con administradores, y de ahí para abajo. O sea, Abogados y para abajo me refiero a cualquier otra profesión que a veces ni siquiera están especializados en No, es que yo he visto contadores. ahora sí que por la búsqueda, tú pones psicólogo y sale. Pero he visto algunos anuncios en donde no es que estén reclutando psicólogos, sino para recursos humanos dice psicólogos, no. Ajá. Porque van para un área donde no se necesita la psicología, sino a lo mejor se necesita saber más de leyes, Ok. para las cuestiones de una demanda. O de contabilidad, por ejemplo. Contabilidad también, así de, a ver, no es para reclutamiento y selección, sino es para nómina y todas las cuestiones administrativas. Contadores. Contadores. Pues normalmente Abarca mucho. normalmente a mí me han tocado psicólogos. Ah, Es que es con quien te encuentras al momento de reclutamiento y selección, pero tiene otras áreas. Mira, yo no me atrevería a hablar de otras profesiones, administradores, contadores, abogados, porque no conozco el programa de estudios que pudieron haber llevado en su formación. Claro, igual. Hablo de los psicólogos porque fue mi programa de estudios Sí. y por lo menos yo sí llevé en su momento en la carrera una asignatura, dos tal vez, pero no creo que solamente fue un semestre sobre psicología industrial. Y en psicología industrial, uno de los muchos temas que abordábamos era el reclutamiento y selección, y entonces todo lo que tenía que ver con las entrevistas, las pruebas psicométricas que podías aplicar para poder determinar ciertos parámetros, y hasta ahí. Y bueno, como psicólogo, al terminar tu carrera podrías especializarte en esta área, ¿no? Desconozco los administradores, desconozco los contadores, pero creo yo que como psicólogo tienes cierta formación, ¿no? Ujú. Que te permite poder valorar y evaluar a un candidato para ciertos aspectos. Claro. ¿Y qué es lo que aprenden? ¿Qué aprendemos en la carrera, por lo menos, y ya lo comentaba yo, lo muy básico que es el proceso de una entrevista, las pruebas psicométricas para poder valorar o evaluar a un candidato, que va desde las proyectivas, ¿no? Las típicas, el HTP, ¿no? Lo platicábamos yo y yo antes de iniciar el programa, que es Dibuja una casa. dibuja una casa, una persona, el persona bajo la lluvia,
el makeover, que es el dibujo de una persona, que son como las proyectivas. Y de ahí obviamente te vas a las psicométricas, que tiene que ver con test de inteligencia, ¿no? De aptitudes y actitudes. Son como las básicas. ¿Qué tipo de inteligencia? Dependiendo de la prueba que utilices. Que la más utilizada, por lo menos desde mi experiencia en el área de recursos humanos, es el Dominos. A mí ¿El WISE? me ha tocado. El problema del WISE es que es mucho más elaborado. No, y más elaborado. Y desafortunadamente también creo que el área de recursos humanos, y quienes nos estén escuchando y viendo, nos podrán decir, el departamento de recursos humanos se ha convertido en un tema de rapidez. Exacto, a mí me ha tocado en algunos trabajos hacer en Minnesota. Ok. Que son 500 y tantas preguntas, Ajá. generalmente se repiten, y te saca hasta si eres esquizofrénico, si alucinas, si eres agresivo, cosas así para determinar tu perfil. Ajá. Ahorita es mucho más rápido porque antes tú le tenías que leer la pregunta y darle un tiempo para que respondiera. Ahorita ya se agilizó mucho en la computadora y te lo avientas en 1 hora, hora y media. Pero también la pregunta es, ¿cuántas empresas realmente te dedican ese tiempo en el proceso de selección? Y aparte de invertir en el equipo, ¿no? Selección, ¿me explico? Porque, por lo menos desde mi experiencia, muchas veces necesitabas seleccionar a tu personal, en mi caso maestros, porque ya se te había ido uno. Entonces no tenías como 3 semanas para poder seleccionar al mejor candidato. Era de mándame entrevistas mañana y las tengo. Yo tengo una pregunta aquí como la ignorante del tema. Están hablando de las pruebas psicométricas, del WISE, Dominos, no sé qué, que supongo de la casa, dibuja la casa, la familia, el árbol, la madre, que todas esas me las han hecho en más de una ocasión. ¿Realmente se puede ver algo, se puede afirmar que el resultado de esas pruebas es lo bueno, lo malo, lo idóneo, lo correcto, lo que busco, lo que... O sea, realmente... Es la pregunta para los psicólogos. Ajá. Es muy subjetivo el tema, desafortunadamente. No muchas pruebas. Todas las pruebas deben estar estandarizadas. Es decir, que te puedan medir lo mismo en cada uno de los candidatos. El problema radica en la pericia de la persona que está interpretando las pruebas. Uy, no, ya. Pero hasta donde he visto, desde la parte interna, las plantillas de respuestas ya están estandarizadas. Entonces ponen su plantilla y en función de ello, pues ese cómo va evaluando, calificando. Sí, de hecho, el resultado te lo saca al instante la computadora. Hoy ya la computadora te lo saca al instante, ¿no? Entonces, eso de la pericia me resulta muy cuestionable. Ajá. ¿No? Aplicando una plantilla, pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ajá. Y si de acuerdo con mi perfil del puesto, si es que lo tienen, Exacto. ¿no? Tenía que estar las palomitas en cierta forma, en cierto patrón. Si se sale de ese patrón, pues ya, así de simple. No, pues se salió el patrón, no sirve. En algunas, por ejemplo, ahí también determina el perfil que estás buscando. Para alguien, no sé, se me ocurre un guardia de seguridad, pues estaban buscando a alguien que se saliera de ese patrón en paranoia, que se saliera de ese patrón en agresividad. Era benéfico para la empresa. Si no se salía del patrón, no servía. Pero es a lo que me refiero, en realidad se puede ver, porque al final del día, esa es la primera forma que te descartan. Sí, es el, ¿no? es de los primeros Es el filtros. primer filtro. Y en realidad, ¿se puede ver eso? O sea, ¿lo podrías asegurar como para descartar a alguien? El problema también de estas pruebas es que pueden llegar a ser manipulables. Era lo que te iba a decir. La teoría dice que incluso estas pruebas tienen ciertos parámetros que te indican si fue o no manipulada.
Sí, o sea, Sí, por ejemplo, te realmente, ponen una misma pregunta 10 veces de diferente forma, a manera que no las reconozcas, o que las reconozcas poco. ajá. En situaciones similares, pues se supone que si estás diciendo la verdad, vas a contestar lo mismo en las 10 preguntas. Pero o es que 9. fíjate, eso que acabas de decir es clásico. Hay un examen, un test de estos de 5,000 preguntas, ¿no? Ajá. En donde sale uno puede salir loco, que fue mi caso, Ok. porque en una pregunta te dicen, ¿te gusta el café con leche? ¿Sí o no? Sí. ¿Te gusta la leche con café? No. Entonces ya saliste loco. Ya está incorrecta tu respuesta, porque ya te estás contradiciendo, cuando la realidad no es así. Una cosa es café con leche y otra es leche con café. Exacto, entonces ahí es en donde yo digo, ¿qué tan real es eso? Porque entonces forzosamente, y si yo ya conozco un poco, ¿no? Regresamos al punto de la manipulación. Ya sé que le tengo que poner que sí, aunque no sea cierto. Ya lo estoy manipulando, ya le estoy dando la respuesta que quieren escuchar. Sí, son manipulables. Es difícil. Pero ¿por Pero qué? sí son Pero ¿por manipulables. qué tendría que estar mal mi respuesta? Eso es a lo que yo, o sea, la pregunta en todo esto de Bueno, hablar sí de que no- rebuznos humanos, Ajá, que no está mal cualquier respuesta. Que no, simplemente nada más te dicen que cambia te el perfil. contradices. Pero ¿por qué te vas a contradecir en una respuesta así? En dos preguntas así. ¿Te gusta el café con leche? Sí. ¿Te gusta la leche con café? No. ¿En dónde está lo contradictorio en eso? ¿Hay alguna contradicción? Sí, claro. Claro que no. ¿Por qué no? Porque una cosa es café con leche y otra cosa es leche con café. Porque el café con leche puedo tener casi la taza llena de café. No. Sí. Son como las quesadillas de queso con papa y de papa con queso. No. O sea, no. Te voy a decir Si por qué. quieres hacer la similitud, ¿sí? Pero al final Son del día... similares. No, pero al final del día te sirves una taza de café, o sea, te la sirves y le pones un chorrito de leche. Y en la otra te sirves una taza de leche y le pones un chorrito de café. No es lo mismo. Híjole. Ok, Es que no es lo mismo, no como, es que ustedes mismos Entonces, no ahí- pueden decir que sea lo mismo. Hay una que sí me la sé, que es, al principio te preguntan que si has robado, Ajá. directamente y llanamente. ¿Has robado alguna vez? Y después te preguntan que si se te ha olvidado 20,000 preguntas después, 200 preguntas después, te dicen que si alguna vez has olvidado devolver algo, o que si te has robado una pluma de alguna oficina. O sea, si yo contesto en la primera, ¿has robado alguna vez? No. Y contesto no, y Ahí está después, mal. Todo el mundo hemos robado. o sea, pero pensando que contestara no. Y 20,000 preguntas después me preguntan si me he robado alguna vez una pluma a una oficina y contesto sí, sí es contradictorio. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Porque entonces sí he robado. Ajá. Si me preguntan si en la que En has la del robado... café. Ojo, que no es un parámetro de selección, o sea, es un ejemplo No, de pero a lo que nos pero referimos. lo peor es que muchas veces sí es un parámetro de selección. Porque si me preguntan, ¿has robado? Y contesto sí, ¿no? Porque todos hemos robado alguna vez algo, ¿no? Como robo, literal. Y 20,000 preguntas después me dicen, ¿alguna vez has olvidado devolver algo? Y respondo que no, es contradictorio. Y en realidad no lo es. Porque no hay un párrafo después, no hay un espacio en blanco en donde diga, sí, se me olvidó devolverlo el día que tenía que devolverlo, pero a la siguiente semana que regresé lo devolví. Y puede ser que lo hayas devuelto. No, en general, así de que ya te lo quedaste. No, Porque es que no dicen que olvidar no. devolver, Es que nunca lo devolviste. no dice que nunca lo devolviste. Ahí es cuando nos topamos con O sea, una de las Con las primeras, interpretaciones. con una de las primeras, o con uno de los primeros obstáculos de considerar solo las pruebas psicométricas Exacto. o solo las pruebas proyectivas para la selección del personal. Exacto. Por eso es que en teoría, ¿y por qué enfatizo el aspecto de en teoría? Porque el proceso de reclutamiento y selección de personal bien ejecutado No tendría
que darte como resultado una buena elección. ¿Me explico? El mejor candidato. Que no significa que vaya a cumplir al 100% con tus objetivos. Claro. Porque también es cierto es que te llegan 10 personas, que de las 10 personas la mejor fue esta. No significa que sea... Mi perfil 100%. Exactamente, ¿no? Empezando por ahí. Porque también es real que ninguna persona te va a dar el perfil al 100%. Porque habrá personas que sean sumamente responsables, que conozcan el tejimaneje de lo que estás solicitando, pero son sumamente impuntuales. Voy a poner, perdón, yo sé que ser impuntual implica cierto grado de irresponsabilidad, pero por poner un ejemplo, ¿me explico? Por eso es que el proceso de reclutamiento tendría que ser, sí las pruebas psicométricas, sí las pruebas proyectivas, sí tu experiencia profesional, sí tus cartas de recomendación, sí tu cotejo con otras empresas de, hola, ¿qué tal? Mira, soy fulanito de tal empresa, tengo a Yumi en este momento conmigo o estuvo conmigo, ¿cuál fue tu experiencia? ¿No? ¿Cómo te fue con él? La entrevista que tengo con él y el reconocimiento sobre todo de las áreas de oportunidad de ese candidato. Es, ok, a ver, no me da el 100%, ¿cuáles son sus áreas de oportunidad? Esta y esta. Ok, yo empresa puedo solventar esas áreas de oportunidad. Sí, va, puede ser un buen candidato. No, con esta no puedo. Bueno, ya desde ahí no te estás haciendo un buen candidato. Desafortunadamente, perdón, yo con esto termino. Desafortunadamente, el área de recursos humanos en muchas ocasiones está muy deslindada, y esta fue mi experiencia, por lo menos en algunas empresas, está muy deslindada del resto de la empresa. Es decir, mi chamba es conseguirte a la gente. Ahí está, güey. Ya tú sabrás qué haces. Y a mí me pasaba, por ejemplo, con profesores, que yo les decía, a ver, quiero esto, esto y esto. Y me mandaban a una cantidad de personas porque lo que ellos necesitaban era cumplir con su proceso y decir, yo ya le mandé al licenciado 25 maestros. Él lo eligió uno, pues no manches, de los 25 me estás mandando 24 erróneos y el otro ya consiguió trabajo porque me tardé en entrevistar a las otras 24. Exacto, ahí hablando de las pruebas, es como complementario. De un filtro, estás eliminando personas para quedarte con 10 o menos, y de esas 10 poder elegir uno. Yo creo que el mejor filtro, o donde puedes elegir a una persona de mejor manera, es en la entrevista. Cuando tú ya tienes preguntas, algunas preguntas ya hechas como básicas, que les preguntas a todos, y otras que es en particular a la persona y que salen en el discurso que te dice. Muchos mienten para poder lograr conseguir el trabajo. Claro. Entonces tu trabajo es detectar en qué mienten y por qué mienten. Híjole, esa es la otra pregunta. ¿Cómo nos ha ido? A ver, ¿Cómo nos ha ido? a ver, Empecemos por ahí. Exacto, es Todos que... mienten. Todos. Cálmate, House. Bueno, Yo cálmate, House. lo mejor del personaje de House es precisamente ese cinismo. Ajá, Todos mentimos. ajá. De eso no tengo la menor duda. Y es Claro. lo que me parece realmente fascinante de ese personaje. El cinismo con el que actúa. Uh-huh. Mucha gente dirá falta de ética, de moral, pero la realidad es que es seco y simple. Pero valoras la mentira. Y por valorar es darle un valor. Tiene un A ver, fin mejor. Jaime. En este caso que mencionabas, ¿no? Uh-huh. La maestra se va de vacaciones a una ciudad completamente diferente de donde vive y se le ocurre bailar. Ah, sí, sí. Perreo. Un baile de connotación sexual, Uh-huh. misógino si quieres, todos los epítetos que se te pegue la gana, pero al final de cuentas la mujer se estaba divirtiendo de lo lindo en sus vacaciones. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. A la empresa, entiéndase la escuela, porque recordemos que hoy, y no nos hagamos tontos, Uh-huh. las escuelas privadas son un negocio, Claro. ¿no? Por lo tanto, son una empresa. Si buscan utilidades, son empresas. Uh-huh. Con mucha moral, dice, estás dando un muy mal ejemplo como maestra. Por lo tanto, dame tu renuncia. Uh-huh. Su moral no fue suficiente como para decir, como estás dando un muy mal ejemplo por ser maestra, en este momento te corro
con todo lo que dice la ley. Claro. Entonces, eso de la moral, eso de los valores, yo como empresa estoy manejando el valor de la decencia, o como quieras llamar, y ahí sí, la castigo, pero dame tu renuncia porque yo no voy a cumplir con la ley federal del trabajo. Entonces, aquello sí es inmoral, pero el no cumplir con una ley, eso es mi propiedad como empresa. Tengo el derecho. Ahora, Tengo el derecho. fíjate, y a los japoneses, bueno, ahí tenemos algunos comentarios, ¿tú te los recuerdas? Hablan de, bueno, primero que nada, bienvenidas todas las que se están integrando a la reunión. Platicaba yo hace un par de semanas, tal vez 2, con quien en su momento fue mi jefa en alguna de las empresas en las que yo trabajé. Y poníamos el ejemplo de una maestra a la que le faltaban un par de días para jubilarse, literalmente. Uh-huh. Y sobre pretexto de muchas cosas, más allá de cuáles, la despiden, ¿no? No recuerdo si la despiden o le piden su renuncia, no recuerdo. Días antes, tal vez 4 o 5 días antes de que se cumpliera el tiempo necesario para que se jubilara. Y el debate que teníamos era, ok, a ver, si tú como empresa, tú muy mal, quien dio la orden de cortar esa cabeza, muy mal, ¿no? Más cuando faltan un par de días, y la maestra estaba cumpliendo con los objetivos y demás, ¿no? Había otro tema. Pero yo lo que ponía sobre la mesa es, bueno, ¿qué pasa con tu labor como recursos humanos? ¿Cuál debiera ser tu verdadero objetivo chamba dentro de la empresa? Dar cumplimiento a las órdenes, y si mi orden es ahórrate 3 pesos con esta maestra y entonces córtale el cuello antes, o cierto valor moral o ético de cumplir con la profesora, decir, a ver, no, me espero 5 días y con todos los procesos de ley. Esta parte de la maestra del video. Mi chamba como institución y como responsable de la institución, la directora, recursos humanos, quien sea, ¿cuál es mi chamba? ¿Despedirte con todas las normas de ley, aunque eso me cueste 3 pesos más? ¿O hacer lo necesario para economizarle a la escuela esos 3 pesos? Es que ahí es donde está la falacia. Claro. Pregunto, o sea, solo lo pregunto. Ahí está la falacia en principio. Ahora sí, ahí les voy. Porque Viene de ahí. Y nadie interrumpe. Parto de la premisa. Mi hipótesis es, no hay gente más inepta que en el área de recursos humanos. Ande ustedes. Desde tu experiencia. Desde mi experiencia, digamos. Obviamente con sus salvedades, generalizar es mentir. Pero por lo que he vivido, tanto por mi experiencia dentro de la empresa, como por mi experiencia en esos procesos de reclutamiento y selección, he caído en cuenta en esta hipótesis, o en esta afirmación de plan. Ajá. Okay. Psicólogos industriales. Perfecto, son psicólogos, pueden identificar 1000 cosas, bla, 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 bla. Cuando has tenido a tu cargo esa misma área, caes en cuenta, ¿no? ¿Tú has estado en recursos humanos? Sí. Ok. Me tocó, de hecho, formar todo el área de recursos humanos en una empresa, ¿no? Y ya desde para contratar a la persona, ¿no? De recursos humanos, psicólogo industrial, en donde lo que sabía era hacer exámenes, ¿no? Y en función de ello, emitir sus criterios. Oye, pero pues ahorita que estamos construyendo esta área, necesito que alguien sea multifuncional, ¿no? Que tenga habilidades realmente en el área para que, siendo la primera persona que va a ser contratada en esta área, pues el desarrollo natural es que tú te vayas a encargar en el mediano plazo, en el corto, de la totalidad del área. De tal suerte, necesito que sepas de nóminas, necesito que sepas de desarrollo organizacional, necesito que sepas de ley del trabajo. Más o menos tenía una idea de algunas cosas que, bueno, pero empieza a platicar con la gente de recursos humanos, empieza a conocer todos estos exámenes que ya los habías pasado en algún momento anterior y empieza a encontrar mi sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tus dibujitos, ¿no?
pon la casa. Es que si no le pones piso, estás mal. Exacto. Es que si el arbolito no le pones piso, sigues estando mal. Claro. No le pones ventanas, estás mal. No le pones. En el momento en el que lo entiendes, lo captas, lo manipulas y empiezas a mentir. Y Claro. lo mejor del caso es que los especialistas te la compran. Y aún así te critican. ¿No? Las entrevistas. Muy poca gente, desde mi perspectiva, está capacitada para hacer entrevistas. Sí. Están capacitados, son muy competentes para seguir un guión. Y cuando algo sale de ese guión, quien está mal es el candidato. Miles de veces. Más de una ocasión rescaté candidatos muy buenos porque en las preguntas no contestaban lo que decía su cartabón. Lo que tiene que Lo que contestar. tiene que contestar. Exacto. Lo que tiene que contestar. Claro. Y más de una ocasión me divertí en muchas de esas preguntas. ¿Quién escribió Fausto? ¿Cuál quieres? ¿La versión inglesa o la versión alemana? ¿La primera o la segunda? Si haces una pregunta de ese tipo y no sabes que hay posibilidades de más de una respuesta, no es que el candidato sea un esquizofrénico, loco, pendejo, bruto, que no sabe la respuesta de Fausto, ¿no? Es que a lo mejor quien está preguntándolo sí es el ignorante, Claro. que no sabe que hay más de una versión de Fausto. Y si hablamos, por ejemplo, de cuestiones numéricas, cuestiones de lógica, matemática y demás, es divertidísimo cuando en esos niveles, aún de dirección, cuando entras a cuestiones técnicas, que se supone tienen que conocer un poco para darse la idea, y le respondes técnicamente, empiezan a cuestionar sin el argumento. Dices, no está interesado en la cuestión técnica. Quiere conocer mi umbral de algo. ¿En qué momento me enojo? ¿Cómo respondo? Te la pescas. Perfecto. Y más cuando vas a posiciones directivas. Y empiezas a jugar. Participas en el juego, ¿no? Claro. Empiezas a responder con preguntas. ¿Por qué? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Qué número quieres? Si conoces el algoritmo que te puede dar el resultado que a ti se te pegue la gana, ¿no? ¿Cómo se llama el algoritmo, por cierto? El de Peterson. Y el bruto te va a decir, sí, claro, el de Peterson. Maestro, no se llama así, ¿no? Pero yo ya me estoy divirtiendo y el otro está canadiense. Está buscando mi umbral de algo. Pues yo ya estoy jugando con el proceso. Claro, pero ahí en ese juego tuyo ya te están etiquetando como estás fuera de control, como conflictivo, como te burlas de la gente, como que eres un cínico, como que ya te están Y que, etiquetando ojo, como eso. una persona capacitada en el área de recursos humanos puede dar una buena interpretación de eso que estás haciendo. Hay muy poca gente. Hay gente Porque que sí para lo una es. empresa podría ser sumamente benefico en un puesto directivo una persona que te está respondiendo de esa manera. Porque en mi entonces- carrera he conocido a una persona que es profundamente conocedora desde mi perspectiva, y creo que quienes tengan la oportunidad de conocer ese nombre me van a dar la razón, ¿no? José Pontones, un director realmente del área de capital humano. Claro. ¿No? Cambia un poquito la perspectiva. Al final de cuentas, cuando hay recorte de personal, llámale capital, llámale socios asociados del negocio y demás, es un número de la Era lo que nómina. te iba a decir, tienes un número en tu credencial y tan. Ajá. Saludos a Clau Q, que ya nos está escuchando, Nuestra a secretaria. Ever, a Eclectic, a Alonso, besos, a todos los que nos están escuchando, que no he visto los nombres, pero besos. Clau, platícanos tu experiencia, tú estás en recursos humanos. Así es, ya dice que Ojalá- dejemos de hablar mal de RH, que ella ya Sí, está ahí. Sí, exacto. Ah. Pero esa es parte de lo que queremos justamente saber. Que también nos ustedes nos platiques. cuenten
Exacto. ¿De qué lado, ¿De no? aquel lado cómo se No, vive? y qué, o sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo aseguras tú que es lo que decíamos hace un rato? ¿Quién es el mejor candidato? Que a mí eso, puta, me puede, miren cómo tengo los pelos, es por eso. Me pone los pelos de punta de el mejor candidato en una, perdón mi francés, una fucking encuesta, ¿cómo se dice? En una Test. pinche entrevista. En un pinche test y una fucking entrevista de 15 minutos. ¿Eres el mejor o no eres el mejor candidato para el puesto? O sea, what Más bien, the fuck. siento yo que es de todos los 50 que hicieron el test, porque ahora ya se Anyway, hacen así en ¿cómo masa. eres el mejor candidato? Pero Eres bueno, los Jaime mejores. está hablando. Sí, Nada más, sí. besos a Estefanía Castro que nos está mua. contestando. No sé si está, espero que sí estés viendo, ¿no? Ya le puse el link, pero nos está poniendo sus experiencias ahí en Facebook. Interesante. Y todavía me regreso un poquito al principio. ¿No? Lo que estamos viendo hoy con toda esta cuestión del outsourcing para la empresa es fabuloso. ¿Por qué? Porque son ahorros de costos, sin lugar a dudas. Claro. Pero lo vemos en el aviso oportuno del Universal, un periódico en México, o en los sitios de internet, en donde es divertidísimo ver los requerimientos de personal. Claro, Vamos a bueno. buscarlos. Solicito ingeniero químico que sepa de cuestiones termonucleares, Sí, egresado de escuela privada, que hable inglés, francés, alemán, chino, esperanto y caló, Sí. con experiencia mínima de 10 años, edad no mayor de 21, Sí. sueldo de propuesto 1,500 pesos. Sí, exacto. ¿Ah? Trágico. Y me ha tocado vivir y escuchar las entrevistas a este tipo de gente. Sí, que es increíble. Y más bien de este tipo de gente. Claro. En donde te dicen es que el personal para esta empresa es lo más necesario, lo indispensable. Lo más importante. Sí, claro, y si logras tragarte el jamón Ajá. que te están vendiendo y llegas a la empresa, por supuesto se van a encontrar ahí visión, misión y todos Sí. estos puntos, ¿no? El personal, son nuestros asociados, son lo mejor, bla, bla, bla. Ah, no tienes 21 años y 10 años de experiencia, no hablas 5 idiomas, tache. Y además quieres 1,600 pesos, estás tarugo. Era 1,500, no más. Claro. Sí, claro, el personal es lo máximo. Sí, acá nos dice Ever, lo peor es que sí hay gente que se vende por esa cantidad y dice Clau, pues necesitan comer. Claro, el problema Por no es que tú supuesto. te vendas por esa cantidad, el problema es que es lo que hay muchas veces, ¿no? Por supuesto, la necesidad lo obliga. ¿Por qué? Porque partamos también del sistema educativo. Hoy por hoy, con todo este rollo de las competencias, que viene desde años atrás. Sí, nada más con otro nombre. Eh, Same shit, different flies. la escuela no te enseña a desarrollar tus capacidades. Te enseña a ser un mecánico del conocimiento que quieras. ¿No? Claro. De tal suerte que tu única idea como estudiante al terminar la carrera es buscar un trabajo. Y ya. ¿No? Cuando las condiciones socioeconómicas te indican. Ayer leía en Nexos, una revista bastante buena en México, cuál era el destino de los millennials. Y es tristemente patético. Todo aquel individuo que haya nacido después de 1980 ¿Qué? no va a tener pensión en su vida. No va a tener trabajo que más o menos le sea remunerado. Claro. Claro, los millennials también están cambiando. ¿Por qué? Porque son los jóvenes hoy que de alguna manera perciben lo que está sucediendo y lo último que quieren es encontrar un trabajo. La gran mayoría de ellos están yendo por ser emprendedores. ¿De qué? De lo que sea. Todo. De todo. Muchos de ellos hoy ya están trabajando vía electrónica en muchas cosas. Nos dice, perdón, nos dice Ever,
entiendo lo de que necesita comer la gente, pero también debe haber un límite mínimo de ingresos que cada uno se ponga. No, salario porque mínimo. la oferta y la demanda Ujú. marcan el mercado. Sí. Hay exceso de oferta de trabajo. Sí, es No, así. no tanto. A ver, si tú no me aceptas De demanda, los ¿no? 1500, De oferta de trabajo. O De sea, oferta hay de muchos trabajo. trabajadores. Desde labores varias hasta... O sea, de gente que quiera trabajar. Ajá, Ajá, exacto. pues, ajá. Y hay pocas vacantes de trabajo. si tú Oferta no y aceptas demanda. los 1500, hay 20 atrás de ti Que los van a que lo aceptar. van a aceptar y van a hacer lo mismo que tú o hasta mejor. Porque también aquí entra otro punto, ¿no? Independientemente de que seas el más capacitado, el candidato ideal para el puesto con las mejores competencias y el más alto nivel de competencias solicitadas para el puesto, resulta que tienes 45 años. Uy, no. Estás muerto, la No, ya manito, ya no. Entonces, si hay un lugar, como decía Ever hace un rato, el call center, ¿no? Que es donde ahorita están contratando a todo el mundo. Si en el call center voy a trabajar de 8 de la noche a 2 de la mañana y te aceptan, te van a ofrecer 1,500 pesos y te aceptan con 45, 50 años, pues lo tomas, Pues vas para porque allá. no hay otro lugar. Y no te aceptan los call centers con esa edad. No digo, Jóvenes, poniendo el caso, ¿no? ¿no? Hoy a un cadáver laboral, que es una persona de más de 40 años, lo aceptan para poner en bolsas en los supermercados, ¿no? Exacto. Y la competencia está difícil. Y no Sí, te pagan sueldo. ahora Por ya supuesto. ya no es tanto que puedas ir a un lugar a realizar aplicar para la vacante. Ahora realmente lo extraordinario es que te llamen, porque muchas veces envías tu currículum y todo y no obtienes respuesta. No, claro. Porque tu edad, porque esto, porque no tienes los requisitos y ya ni te llaman para ir a los filtros, para ir a los exámenes. Porque, por ejemplo, fíjate. En una época adelante. en donde la tecnología te permite mandar miles de correos en forma automática, esta área no tiene la menor sensibilidad como para enviarlos y decir muchísimas gracias, usted no nos sirvió a la guerra. No, prefiere no contestar. ¿Por qué? Claro. Porque no es importante. Hay 20 en la línea o más. Sí. Gerente señor Senior. de contabilidad. No, así señor. Ah, señor, dice. Así como- Gerente señor de contabilidad. Gerente. Con un sueldo de 70,000 pesos. Buen sueldo. Titulado de maestría en fiscal para trabajar en despacho contable. Edad de 30 a 45 años. Digamos que me suena razonable. ¿Ok? O a un puesto ejecutivo. Sí. Pero estamos hablando que o sea, a los 45, yo sobre todo me estoy yendo a la parte de las edades. O sea, alguien que estás buscando para pagarle 70,000 pesos, que ya debe de tener una experiencia de por lo menos 10 años, ¿no? Hasta los 45, ¿no? O sea, ya empieza, o sea, ya incluso para puestos gerenciales donde la experiencia debiera ser como mucha, Ajá. ¿no? Hasta los 45, ¿no? Y regularmente son las edades a las que se cierran las vacantes. Director de recursos humanos, edad 30 a 45 años. Si es para un puesto operativo, no puede ser de más de 30, Por ejemplo, a ver, vámonos a ¿Por qué? operativos. porque no necesitas, lo que necesitas es que no generen experiencia, no generen antigüedad, no generen eso, porque es un puesto operativo. ¿Y eso qué? No entiendo la lógica de que es un puesto operativo. Para no generarle un mayor gasto a la No, empresa. a ver, ahí creo que son dos cosas. Primero, alguien nos está preguntando por acá que cuánto es el salario mínimo. Al día de hoy el salario mínimo en México es de 73.04 al día, pesos Diarios. al día, 8 horas de trabajo. Ya no hay área geográfica, ya no hay división, Es ya igual. es la misma. Esto quiere decir que el salario mínimo mensual es de 2,191.20. 2,191 pesos, .20 centavos al mes.
Pues, bueno, ese sí sabe. Bueno, Fíjate, me Pero llamó la para ti, atención ¿no? esta. Ajá. Recepcionista de sucursal. Recepcionista. 70,000 pesos. No, está mal. No, está. O Está sea, mal. De hecho, 7,000 Sí. ya me parece muy elevado para la Sí, recepción. bueno. pero hasta los 45 años. Bueno, Hasta ok. 45 años. Volviendo a lo que decía, ¿Eh? ¿No dicen funciones? De recepcionista, sí, las comunes. inglés, No programas. menciona. Experiencia mínima de un año en atención al cliente, manejo de personal, apertura y cierre de sucursal. Sí, creo O sea, que aquí sí algo pasó. Manejo al recepcionista sí está como un poco mal. Ya, es el esto? fruto que puso ese anuncio. Sí. Que lo corran. O sea, que lo corran. Aquí es lo mismo, es decir, para un perfil en donde va a ser un guardia de seguridad, una recepcionista y todo, no necesitas un doctor en A ver, vamos a ver, seguridad. en ciencias, no necesitas un doctor en esto, por lo tanto no vas a pagar más. Es que ahí es en donde entra la otra parte. O sea, no es es, un perfil tan grande. pero ahí es en donde entra otra parte de lo que decía, ¿no? Hace un momento. A ver, yo puedo tener todas las competencias, todas las capacidades, toda la experiencia, toda la edad, todo lo que quieras. Cumplir todos los requisitos. No, sobrepasar los requisitos. Sobrecalificado. Estar A mí ya me lo dijeron. A mí ya me han votado Ya me en han muchos votado. lugares Yo puedo decidir. porque estoy Sobrecalificado. Claro. sobrecalificado. Oye. Hola. Eso, a ver, Clau Q, explícame. ¿Qué pedo con los sobrecalificados? Exacto. O sea, es como, Eso a ustedes les vale. ¿ustedes mucho para mí o como? O sí, sea, y ahora resulta que se preocupan porque soy mucho. ¿no? Pues A ver, explótame, ¿no? yo quiero Mientras me pagues. yo quiero ese puesto, me interesa ese salario. ajá. Al final del día te voy a dar un mucho mejor trabajo, ¿no? De lo que podrías Esperar. Y resulta que no. ¿Por qué? Por el miedo a que ¿Me me vaya? voy a ir. Ese es el tema. Puta, pues también yo tengo miedo a que me corras pasado mañana porque voy a hacer la nueva. Y si Claro. tienes un recorte, los primeros Los menos- son los que salen. Bueno, muchas veces, sobre todo, digo, no, ¿qué iba a decir sobre todo en empresas medianas? No, un poquito de empresa. Muchas veces cuando la gente está, ya no digamos sobrecalificada, simplemente encaja en el perfil, viene el problema interno Ujú. de, no, pues, contratar a este güey, a mí me va a poner en predicamentos, pues cómo, no, este no sirve, ¿Para porque qué se le quedó queda feo. Claro. Ujú. Sí me va a hacer quedar mal en mi trabajo. Por supuesto, que en alguna ocasión escuché una instrucción así al de recursos humanos, ¿no? Que sea alguien que esté abajito de mí, ¿eh? Claro. Acá nos dice Clau, doctores no hacen buenas enfermeras. No, bueno, pero eso no es estar sobrecalificado. La enfermera tiene una actividad muy específica que normalmente, ahí sí lo puedo decir, el doctor no conoce. No sabe. No porque sepa inyectar el doctor, quiere decir que sabe ser una buena enfermera. Ajá. Por supuesto que no, porque tiene otra práctica. Son otras Lo que profesiones. decías, dice Clau lo que decías, justamente es evitar que abandonen el trabajo. Pero entonces caemos en el tópico de valorar a un candidato por Por mi miedo. Sí, por mis Telarañas. prejuicios. ¿me Prejuicio, explico? regresamos al Exacto, tema del el tema de prejuicio. prejuicios. Porque entonces tendrías que también, yo pensaría, porque también no soy el experto en recursos humanos, yo pensaría que tendría que valorar su currículum respecto a la permanencia que ha tenido en las empresas. Claro. Ese también Porque es otro. si tú revisas, y a mí me tocó en una universidad, aquí en la Ciudad de México, que yo me postulé para coordinador de prefectura. Era un muy buen sueldo para lo que yo iba a estar haciendo. Y obviamente cuando me valoran y me hacen pruebas y demás, a mí lo que me dicen es que estás sobrecalificado porque pues ya has sido director escolar, ya has estado en tales cargos, tales puestos. Pero si valoras mi currículum, yo nunca me había ido de una empresa. O sea, yo decidir irme de una empresa, jamás. Siempre he sido un empleado al que le han dado las gracias por N cantidad de situaciones, ¿no? Porque por documentos, porque dentro de mi labor como profesor, bueno, sí necesito cierta carrera que hoy en día no tengo, ya estoy trabajando en eso.
pero siempre me he quedado todo el tiempo que la empresa me ha requerido, porque no ha sido mi necesidad irme, porque soy soltero, porque no necesito ir creciendo en cuestiones de salario, porque con lo que gano estoy bien, etc, etc, etc. Y que a mí me hayan dicho en esa empresa, estás sobrecalificado para, es como, güey, pues dame chance por lo menos de estar aquí y de demostrarte que me voy a quedar. Besos a mi bruja. Ay, bueno. Pues es que no veo bruja, o sea, Ok, no veo pues. la letrita chiquita de quién eres. Besos. Entonces, sí, esa parte de los sobrecalificados, porque me voy a ir, me parece que tendrías que estar valorando también otros aspectos, no solo la cuestión académica o la Claro. cuestión de competencias. Claro, pero hay una pregunta. Por ahí alguien comentó, y si es correcto lo que entendí, pero de todas maneras va por el lado. Cuando alguien está sobrecalificado, mucha gente en recursos humanos lo primero que piensa es este güey se va a ir a la primera oportunidad porque va a buscar mejor sigue trabajo. buscando trabajo. La pregunta es, ¿y qué tiene de malo? La Bueno, empresa, a ver, a ver, vas. a mí lo que me causa mucho conflicto son ese disfraz de cuestiones morales, o vamos hablando de los valores empresariales, ¿no? Porque si tu candidato no llenas los parámetros, o tu trabajador no llena los parámetros que yo establezco, sean los que sean, desde me cae bien o me cae gordo hasta una evaluación realmente elaborada. Hoy por hoy, la gran moda en la mayoría de las empresas, los tableros de control, y muchas veces ponen los objetivos que son unas tremendas pendejadas. Ventas, tienes que vender el 30% más que el año pasado. Oye, sí, maestro, pero tú no sabes cuál va a ser el crecimiento del país, si no sabes en qué sector estamos, si no sabes bla, 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 bla. Pero si el de ventas se pone a pelear de dame objetivo más alcanzable, dame objetivo real, no, ya está siendo insurrecto, bla, 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 bla. Pero, Acá nos dice claro que es una pérdida de tiempo. por supuesto, pero entonces, O sea, la pérdida de tiempo, la entrevista y el que te contraten si saben que te vas a ir porque estás sobrecalificado. bueno, no lo sabes, una, y dos, ¿por qué no vas a tener tú, el empleado, el derecho de elegir lo mejor para ti? Sí, Si el principio de la empresa en su proceso es elegir lo mejor para la empresa, ¿por qué para ti, empleado, se te limita la posibilidad de que puedas elegir lo que sea mejor para ti? Porque al final del día estás aceptando ese puesto para el que estás sobrecalificado. Dice, no saben calcular los altos directivos un objetivo de ventas, nos dice por acá. Por supuesto. No sé si Eclectic Animal, beso o... ahora yo también pondría sobre la mesa, y creo que todos los que hemos estado detrás de un escritorio lo sabemos, la gente se va sobrecalificada o no. O sea, Y a la si gente- eliges... y a la gente la van. No, a ver, Hay una cierta rotación ajá, de personas que puede ser aceptable para recursos humanos. Pero si esa rotación excede, queda mal recursos humanos. exacto, Por pero a eso ver, también dices, no me vas a entendamos hacer algo. quedar mal. ¿La gente sobrecalificada se puede ir en cuanto encuentre algo que se ajuste más a su perfil? Sí. Sí. No, no a su Sí. perfil. Bueno. Yo no lo diría a su perfil, a su bolsillo. Es Es- simple. sí, sí. Bueno, es que Es Clau, justo. a ver, O Puede justo. ser Pero, a el ver, mismo sueldo, hablo pero de ya un está perfil. trabajando en su carrera, Hablo- puede ser el mismo... hablo de un perfil porque era lo que comentaba Pero, Clau. paréntesis, simplemente puede ser el mismo sueldo, el mismo puesto, estar sobrecalificado, pero en lugar de tener que ir de Iztapalapa a Santa Fe, pues va a ir de Iztapalapa a Iztapalapa. Exacto. Ahora, yo pondría sobre la mesa dos aspectos. Insisto, el primero es, la gente sobrecalificada puede irse por lo que sea, porque encuentra un mejor trabajo económicamente hablando, porque se ajusta más al perfil, de que era lo que hablaba Clau, sí. Pero también la experiencia, quienes hemos estado detrás de un escritorio, es que la gente que era idónea para el puesto, el perfil adecuado, encuentra un mejor trabajo por distancia, por económico, también se va. Sí, No todo solo el la mundo se persona va. sobrecalificada, es también la Exacto. persona que era la idónea, encontró a los 15 días un mejor trabajo por lo que sea, por prestaciones, por lo que sea, se va. Y dos, va, tus recursos humanos, ¿qué vas a hacer para que esa persona que
resultó estar sobrecalificada, se quede. Vaya. Exacto. Porque entonces está sobrecalificada, me encanta porque eres más de lo que yo buscaba, bienvenida. Y yo recursos humanos, ¿qué voy a hacer? Para que entonces dentro de la empresa te sientas lo suficientemente cómoda para quedarte. Claro, acá nos Y no dicen, importa qué te ofrezcan. acá nos dicen, toda la gente se va, eso es cierto. También nos dice Sandra, la neta es que a veces tienes que dejar de lado si te cae bien o mal, y no es fácil, pero se trata de ser profesional. La situación personal afecta. Recursos Humanos sabe que todos pueden irse, eso está dicho de antes, ¿no? Sin duda alguna, o sea, todos Pero, nos Sí, vamos. pero Ahora. muy pocas áreas de recursos humanos se ponen a hacer su chamba. ¿A Claro. qué voy? Ejemplifico sobre la historia, y estos son casos que ustedes pueden encontrar en la misma web, en la historia de la misma empresa, en muchas empresas que realmente tienen áreas que desarrollan al personal o que se preocupan por el personal, tal vez basados en esa idea humanística, pero la verdad es que está basado en resultados de ahorro de costos, ¿no? Y ejemplifico, casos de obreros, en donde era típico o es típico que los viernes cobran y se van a poner unas guarapetas de aquellas, por lo tanto el sábado no llegan. A festejar la 15. La semana. La semana, claro, la raya. El sábado no llegan a trabajar, y el sábado que rayó, pues la lana que le da a la mujer, pues ya es menos de la mitad, si es que le da, ¿no? Empresas que se han preocupado por ello y que se han encontrado, uno, el problema de que el empleado muchas veces llega a trabajar en condiciones con la cruda encima, ¿no? Si es que llega. Lo cual implica riesgo de trabajo, estamos hablando de plantas muy fuertes, ¿no? Que implica sobrecostos en riesgos de trabajo, que implica sobrecostos si no llega, ¿no? Que implica préstamos de la misma empresa, de la caja de ahorros, bla, 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 que son sobrecostos, ¿no? Algunas empresas, ¿qué hicieron? Cuando surgió la idea de los depósitos directos, ya hace años, estamos hablando de hace 20, 25 años, ¿no? Fue una parte de solución. ¿Por qué? Porque ya la percepción del trabajador de tener su sobre aquí en la mano e irse a la cantina y no fijarse ya en términos briagos, que ya el sobre quedó vacío, ya estaba bien Peter el tipo, ¿no? Claro. Mientras que con la tarjeta tenía que ir a sacar la lana, y al sacarla ya entraba en el conflicto del gasto para la semana para la vieja que está en la casa. No más saco la mitad. No más saco la mitad, exacto. Fue una gran ayuda de los bancos y que aprovecharon las empresas. Debo decir, las áreas financieras, no las de recursos humanos. Pero en esos otros casos del área de recursos humanos, algunos se pusieron a decir, bueno, ¿por qué no hacemos eventos mensuales para que las parejas de los obreros vengan a la planta? Uno, sepan dónde trabaja su pareja. Dos, se sientan integradas y conozcan el lugar en donde están trabajando, ¿no? Tres, eliminamos o vamos a cuestionarle en el comportamiento al trabajador el punto de emborracharse, el punto de las casas chicas y las casas grandes. Porque entonces, ¿a qué mujer va a invitar al evento? ¿A la capilla o a la catedral? Exacto. Sí. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? Sí, porque no nos hagamos tontos, ¿no? En niveles socioeconómicos, la conducta es claramente entendible como tendencia. Claro. Hombre, la mujer ya, la esposa ya sabe dónde trabaja el esposo. Hombre, qué padre, mira qué bien, y te están cuidando, y además nos dieron de comer, nos invitaron a comer, y bla, 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 bla. ¡Ay, qué buena gente son! No, maestro, la reducción en ausentismo, que es reducción de costos.
La reducción en pleitos, porque resulta que el que era la capillita de uno que le quiso llegar a la otra, entonces ahí pleitos y bla, 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 se empiezan a reducir y bla, 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 bla. Sin embargo, acá nos dicen, eso implica costos para la empresa. Bueno, claro, pues que al final del día, Bueno, el esa es la idea de recursos humanos, No, pero son sí, el imbéciles, no saben qué cosa es un costo. el problema es que muchas veces a la empresa le interesa, o sea, lo que realmente le interesa no es tener el mejor candidato, Pagarle menos. no es hacer lo mejor por el capital humano. Muchas veces es cuánto me puedo ahorrar, cuánto Y que puedo pagar menos. Hay una diferencia entre costo y, bueno, más bien entre gasto e inversión. O costo, ¿Me explico? exacto. Pero otro punto que también me parece importante tocar respecto a la parte del abandono de empleo y demás. Clau Q dice, gracias Jaime. De nada. No, a ver, ok, tú estás preocupada, recursos humanos, estás preocupado por que yo abandone el puesto, ya yo ponía sobre la mesa el hecho de tu empresa, tu recursos humanos, tu empresa, ¿qué estás haciendo para que yo me sienta cómodo en tu empresa y me quede y no tenga la necesidad de irme? Ajá. Perdón, a ver, hoy en día lo ideal para una empresa y desde recursos humanos es el contrato por año. Y entonces al año yo decido si me sigue sirviendo o no, y al año te doy las gracias. Y pueden pasar 25 años y llega fin de año y yo decido y sigo decidiendo si me sigues conviniendo o no, o te doy las gracias hoy a pesar de tus 25 años. Perdón, si tú haces eso conmigo, ¿cómo no esperas, empresa, que yo haga lo mismo contigo? Y entonces, en cuanto tu empresa ya no me sirvas, Ajá. yo me voy, así de simple, como tú me vas a dar las gracias al final del año, Claro. si ya no te sirvo. Claro, pero Perdón. eso es... Hoy lo que he visto, Es un toma y daca. es claro, que hacen- y eso es lo válido, porque si tú me lo estás diciendo desde un principio y yo me vendo así y yo lo acepto así y yo digo sí, sí quiero, pues Que va. si tu empresa me da las mejores condiciones de Claro. trabajo, tan sencillo, y voy a poner solo uno de los muchos ejemplos, es un contrato indefinido donde yo digo, tengo cierta sensación que aún con un contrato indefinido te puedan dar las gracias, pues sí, lo entiendo, pero esta De sensación de seguridad, decir, a ver, tu empresa me estás colocando en un lugar importante donde, a ver, aquí vas a generar antigüedad, las prestaciones, y digo, puta, gracias, porque otras empresas no me dan esto, puta, por agradecimiento, Ujú. voy a hacer lo posible por quedarme, por hacer mejor mi trabajo. Pero perdón, en el anterior trabajo donde yo estaba, donde cada año era tu renovación de contrato y había maestros y maestras que llevaban 16 años en el colegio, 18 años en el colegio, y que año con año era, sí me voy a quedar, y sí me voy a quedar, y sí me voy a quedar. Puta, a la vuelta de la esquina un colegio que te ofrezca un contrato indefinido, estoy poniendo solo ese ejemplo, es, puta, me voy. Y acá nos dice Sandra, aún con contrato de planta el empleado se va. Eso no es tampoco una garantía. A ver, pero es entre mejores condiciones de trabajo tu empresa me ofrezcas, es más probable, no estoy diciendo que sea el 100%, es más probable que yo me quede. Porque también es cierto, y no me dejaron mentir el área de recursos humanos, que el clima laboral que pueda tener mi empleado es un factor de permanencia. Ujú. Ok, Perdón. pero ya estás hablando de cuestiones muy complejas que no mucha gente de recursos humanos maneja. Bueno, ya no Vayamos hay pedo, a- pues para eso les vayamos al pago. ejemplo, ¿no? Bimbo es una empresa muy respetable, es admirable, una transnacional mexicana, ¿sí? En donde cualquiera de nosotros podemos ver en México y en muchos países de Latinoamérica, está Bimbo presente. Ya va a llegar a África. Ya va a llegar a África. Fíjate. Y ves a los vendedores, ¿no? Dice, son repartidores, no, son vendedores, ¿no? Es una fajina, es una friega para estos tipos su chamba. Ujú. Están metidos en el tráfico de esta ciudad tan compleja. Todo el día. Tienen que están haciendo ventas de campaseo, en cada tiendita se paran y demás. Bimbo es una de las empresas en donde tú puedes platicar con cualquiera de sus empleados, en cualquiera de los niveles,
Y son personas que sienten un orgullo y tienen la camiseta, no, hombre, tienen un alocito marcado en el pecho, Exacto. tatuado. ¿Por qué? Por esas condiciones de trabajo, en donde una de ellas es importante. Tú eres vendedor y lo sabes muy claramente. Tu objetivo de ventas es tal monto. Lo cumples, estamos bien a toda madre. Tienes estos estímulos, tienes bla, 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 bla. No lo cumples, chao. Punto. ¿Ah? Mientras tú cumplas con tu trabajo, la empresa cumple con lo que promete. ¿Ah? Y cumple a cabalidad. No cumples con tu chamba. Adiós. Puede Bye. ser Juan Camaney, o sea. Y que ojo, Next. paréntesis, hay empresas que donde también es una condición de trabajo que también te permite quedarte, que es, o sea, antes de decirte chao, yo empresa me preocupo por ver, a ver, ¿te puedo ayudar a mejorar tu empleo antes de darte las gracias? ¿Te puedo ayudar en mejorar? Sí. ¿No puedo? Bueno, ahora sí, vaya a la chingada. ¿Me Sí, explico? donde O sea, te es- brindan capacitación, hablamos de donde hay un condiciones de nivel trabajo. Es lo que decía Hablamos Sandra. de condiciones de trabajo. Realmente de un área. Dice Sandra que a la gente que está sobrecalificada, ella les hace una entrevista más profunda para saber por qué quieren tal o cual posición, aún estando ¿Qué es una sobrecapacitada. entrevista? A esa entrevista es lo que yo quiero llegar antes de irnos porque nos queda poco tiempo. Dice, puede ser el que sea una cuestión de distancia, de familia, etcétera, ¿no? Hay quien puede ser project manager, por ejemplo, pero ya no quiere viajar y con ser un buen ingeniero de proyectos, bien pagado, ya con eso la arma, ¿no? Entonces, por eso puede aceptar la posición. Y es un tema de capacitación, a final de cuentas, O porque ¿no? puede ser un tema que fue lo que a mí me pasó en esta universidad, que les comparto que me dijeron que estaba yo sobrecalificado, de querer en verdad aprender algo nuevo. Claro. Decir, a ver, nunca he sido coordinador de prefectura, tengo las habilidades para poderlo hacer bien, déjame aprender y seguramente me va a gustar y seguramente me voy a quedar y seguramente mientras las condiciones de trabajo sean buenas, aquí me vas a tener. Claro. ¿Me explico? Porque además era una universidad de prestigio en México, me estaba dando me iba a dar estatus, Claro. estaba súper cerca de la casa, me iba yo a hacer 10 minutos en lugar de 40, que es lo que hago hoy en día. Puta, iba a estar yo en la gloria y seguramente iba a estar muy contento trabajando, pero por estar sobrecalificado, No te aceptaron. Entonces, Sandra, cuando comienzo con la inducción, les dice, ¿no? A la gente que va entrando, esto es como un matrimonio, si no hay confianza y comunicación, seguro la relación fracasa. Esas son, perdón Sandra, pero esas son frases muy trilladas que no tienen nada que ver. Yo no me estoy casando con una empresa. Tenemos Yo una soy un relación profesional, ajá, y hablemos de niveles, ¿no? ajá, Yo soy un profesional que estoy vendiendo lo que sé hacer. ajá, Y tu empresa lo estás comprando. Es una relación comercial. Es ahí en donde vienen las falsedades desde mi punto de vista. Es que somos una familia, no ni madres. En el trabajo no haces familia. En el trabajo no haces amigos. Vas a trabajar. Vas a cumplir objetivos. Vas a generar lana. ajá, En el momento en el que mucha de la gente de recursos humanos pueda entender eso, y también aquellos que buscan trabajo puedan entenderlo, muchos de estos malos entendidos van a desaparecer. ok, ¿No? Sí busco una empresa en donde pueda desarrollar mis capacidades, en donde pueda aprender, en donde pueda colaborar, participar a su crecimiento, bla, 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 y buscamos gente de ese perfil que va. Pero ¿sabes qué? No somos familia, esto no es una familia. Mañana me corres si no cumplo con mis objetivos. Claro, y eso Claro. sin duda Punto. alguna. ¿Ah? ok, Sin titubear, sin 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 perdonar. titubear. titubear, sin Entonces, eso no pensarlo, pasa. sin nada. ¿Ah? Yo no conozco ningún matrimonio que haya divorciado ella o él porque en un mes no han cogido, no han tenido sexo. ¿Ah? Exacto. Se acaba Pero la sí relación. conozco muchas Sí. empresas en donde no has cubierto tu objetivo en un mes. ¡Vámonos! ¡Punto! Sí. Entonces, son falacias, hay que verlo de la parte fría. La parte humana, vivimos en una falacia. La empresa existe para generar utilidades. Sí,
el personal, el capital humano, el recurso humano, como quieran llamarle, es una herramienta necesaria, indispensable. Pero, señores de recursos humanos, ¿saben ustedes que vivimos en un mercado recesivo desde hace años? Claro. En donde pues hay que buscar ahorros de costos, y un ahorro de costos no es recortar nómina, es que la gente se involucre más para cuidar su chamba, seguir ganando su lana, y que esa misma persona que gana su lana pueda seguir consumiendo. Claro. Ejemplo, regreso a Bimbo, ¿no? ¿Cómo nació el producto Tía Rosa? Pues porque no hicieron un recorte personal. Los señores mismos empleados se pusieron muy vivos a pensar, ¿qué hacemos para que no nos corran? No se fueron a hacer marchas, no se fueron a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no. Dijeron, con lo que nos vas a dar de liquidación, ¿qué te parece si hacemos este tipo de pan y nosotros nos comprometemos a venderlo? Y el señor de finanzas dijo, lápiz en mano, 2 más 2 son 4, me queda, me ahorro tanto y voy a ganar tanto si es que el plan de negocios funciona, órale, va. Resultado, ahí tiene el producto Tía Rosa y toda una gama de esos productos que llevan años en el mercado. Dice Sandra que nadie dijo que era familia, que no es el tema de familia. No, entonces matrimonio, ¿qué no es? se va a hacer, no, que, o sea, al final de cuentas es que debe haber una relación de confianza y comunicación. Usemos las palabras, desde ahí empieza el punto. Digamos lo que queremos decir. Te lo pongo así de fácil, que era lo que les platicaban. Sandra, yo conozco a una persona que es brillante, y en una entrevista de trabajo lo primero que pregunta cuando entra la persona, antes de sentarse, le pregunta, ¿eres puto o qué? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera. Quien lo recibe, obviamente, es un madrazo de hostilidad, Sí, en un de, vocabulario. ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso? Y ubiquémonos más. Si estás buscando una chamba de abogado penalista, en donde vas a estar metido en los penales, en los juzgados, con gente muy fina y gente nada fina, y no puedes responder a esa pregunta Inmediatamente. sin que O dar una respuesta sin que te cause el resquemor. Una respuesta. Vete a corporativo, mano, porque allá están las damas. Acá son los abogados, se dan madrazos. Y aquí mi pregunta, la siguiente y final, nada más para terminar con esta súper crítica al área de recursos humanos y las entrevistas y todo, es ¿cuál sería, Clau, Q, Sandra, psicólogos, gente que está aquí con nosotros, cuál es la pregunta en una entrevista? O sea, la pregunta. ¿Cómo te ves en 10 años? No, por eso quiero saber, o sea, no mames. ¿Con qué pregunta se sienten realmente así de, puta, si me responde esta, como sea, o sea, para bien o para mal, Ya. para sacar, Que nos den ¿no? la pregunta y la respondemos. Exacto. Nosotros. Ok, o sea, pero por eso digo, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es la pregunta con la que Su ustedes pregunta dicen? clave. Exacto, con la que ustedes dicen, no, o sea, olvídalo, estás bien güey. O, mira, no es tan güey, o puede ser, o bueno, le doy el siguiente chance. ¿Cuál es la pregunta? Es más, yo le pongo una tarea a Sandra, si nos hace el favor de tomarla, no como tarea, sino para que te diviertas también un poquito, y a Claudia, ¿no? A esa pregunta típica, que no sé por qué carajos, y en todos los niveles, y me ha tocado recibir, ¿no? Y mi respuesta ya en algún momento fue, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Mira, si mañana estoy vivo, me vería trabajando muy a gusto. Dentro de 10 años, si tú me aseguras que voy a estar vivo, déjame pensar la respuesta. Por eso no te contratan, Jaime. También tú, o sea, es que te pones muy filosófico. Sí, es Fíjate que en algunos sí me contrataron porque a un francés le di una respuesta así y me contrató. ¿No? Acá nos dice Sandra, ¿por qué debo contratarte? Porque eres tú el mejor.
O sea, esa es Ay, la no pregunta. mames. Bueno, Bueno, esa a mí me ok. la acaban de hacer, pero bueno, esa es la pregunta, ¿por qué debo contratarte? ¿Y qué Creo pasa que si esa yo salió en una respondo? película, ¿no? ¿Qué pasa si yo respondo porque tengo las mejores capacidades para este puesto? Híjole. Ah, cabrón, a ver, dime que no. O simplemente, ¿por qué no vas a encontrar a alguien mejor que yo? Ok, la siguiente pregunta sería, ¿por qué? Ah, eres narcisista. No, déjate eso, no, olvídate eso. ¿Por qué? Por las capacidades que La tengo, la experiencia. experiencia, los conocimientos, los umbrales Mis diferentes que habilidades. tengo para poder afrontar y Yo ya lo hubiera solucionar contratado, problemas. fíjate. Claro, ¿Eh? acá dice Sandra, está perfecto. ¿Cuál está perfecto? A ver, ¿cuál respuesta está perfecto? Porque soy el mejor, porque tengo las mejores capacidades para el puesto, porque no hay nadie mejor que yo. Fíjate ¿Cuál de cómo, ellos? cómo Pues se es va. que es por mi experiencia laboral, por mi formación académica, por todo este cúmulo de habilidades que he ido desarrollando a lo largo de 10 años de trabajo. Yo no Te sé, avientas un yo no chorro. sé si es la mejor respuesta, pero Pero por muchas ejemplo. veces ya está ya lo llevas tan practicado, Ajá. porque esa es la pregunta que te hacen en todos lados. Pero fíjate, Jaime, por la profesión a la que se dedique, por el trabajo que hace, escucho, se va mucho a la razón. Ajá. Por mis capacidades, por mi experiencia. Yo no sé si por mi profesión, que es ser maestro, y no sé tampoco si es la mejor respuesta o no, no me importa, pero yo hubiera contestado porque amo lo que hago. Ah, pues está muy mamón. Yo sé que está muy mamón, pero y tú lo sabes, porque además lo sabes. En verdad hubiera sido mi respuesta, porque amo hacer lo que hago y No, a porque ver, el hecho güey, de mi chamba- pero yo te voy a decir me algo gusta. y ahí te voy a dar un consejo, no sé si Sandra esté de acuerdo o no. O sea, amo lo que hago, puta, amo cocinar, pues no mames, el arroz se me bate todos los días. Bueno, es tu pedo, pero... No, es que o sea, no es porque amo lo que hago. Bueno, esa hubiera sido mi respuesta, No, insisto. por eso digo. ¿Por eso no me has contratado? Exacto. Ah, ya entendí. Ahí sí te lo digo como un Ah, ya consejo. entendí. Amo lo que hago, sí que bueno que lo ames. Eso no quiere decir que seas el mejor en hacerlo, que es lo que están buscando ellos. Que muchas veces ahí viene también tu capacidad de venderte, de ver qué Claro, es lo que está que- buscando la empresa. Que era lo que nos decía También Ever eso es hace cierto, un rato. que es Depende cómo venderte. te vendas, o sea, ahí sin duda alguna. Depende mucho cómo te vendas. Y dice Sandra, no hay la pregunta, o sea, no existe la pregunta. Dice Ever, yo por eso a veces pregunto un problema de trabajo y veo la capacidad para resolverlo. Eso sí, muchas veces. Bueno, pero es que en la teoría puedes resolver muchas cosas. Una cosa es que sepas qué debes de hacer. Pero Ever, ¿a poco nadie te ha contestado con una pregunta? ¿Cuáles son las condiciones del problema? ¿Cuáles son las condiciones dadas del problema? ¿Ves? Te pones muy, muy elevado. ¿Qué haces para resolver el problema de una máquina que se para a las 2 de la mañana? Bueno, a ver, Hay alguien aquí. a las- ¿cuáles son las condiciones que hay? Exacto. Tenemos un departamento de mantenimiento disponible 24 horas al día. Le puedo Tenemos gritar un a alguien que outsourcing. venga, exacto. Dame información para poder analizar el problema y poderlo resolver. Si me pones, ¿qué hacemos para que llueva? Pues también puedo rezarle a Tlaloc o Claro. hacer la danza Apache. Y estoy alucinando igual que con la misma pregunta. Sí, porque al final del día no te dan toda la información necesaria. Sí, no. Ah, es que quiero evaluar tu respuesta a un escenario de incertidumbre. No, pues para eso me voy a la bolsa de valores, maestro. No, Aquí dime, estoy aquí. dame toda la O información. sea, ya voy a ganar por comisiones. Pues, No, es que no puedes evaluar un tema como ese si no tienes toda la película. Al final del día tienes que tener toda la película. Pero ese es el punto, porque en algún momento me tocó ese tipo de pregunta. Y cuando pregunto, ¿cuáles son las condiciones? Tenemos esto, tenemos aquello, tenemos acá, tenemos Hasta eso acá. no te interesa, nada más. Ah, no, nada más a es eso me esto. re- Ah, a pues eso háblale me al mecánico. refiero. Claro, sí. Háblale a quien sabe de eso, porque yo la verdad pues no. Ah, no, pues ya está Sí, mal. no, de vengo nada a sirve contratar- que yo esté aquí. No vengo a contratarme de mecánico, ¿eh? ¿Ah? No, pues ¿qué haces? Pues le hablo al de producción, que yo soy de finanzas, ¿eh? Ujú. Me vale madres que la máquina funcione. No me vale madres, tiene que caminar. Oye, director de producción, tu máquina está parada. A ver qué haces. Claro. Exacto, de nada sirve que esté al lado de la máquina viendo al mecánico. Claro. Claro. Desde Sí, ahí está el mecánico, problema sí, y que es paró lo la que máquina. critico. Porque esa pregunta me hicieron a mí.
perdón, pues yo voy a finanzas, no voy a producción, ¿no? Exacto. Pero No bueno, me contrataron. ¿cuál es? Exacto, Por no, la quién cara sabe por que me qué. puso, porque... Pues sí, o sea, quién sabe por qué, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tal las entrevistas? Odio las entrevistas de trabajo, las odio. Yo también. Las odio porque me parece que nunca es algo real. Ni de una parte, ni de la otra. ¿Por qué? Diría House, porque todos mienten. ¿Por qué? La parte que entrevista está mintiendo al decir que pues, somos la los mejor empresa. mejores, somos la mejor empresa, el capital humano es la neta aquí, no nos interesa nada más que el capital humano, vivimos para la gente y eso es lo que está diciendo, ¿no? Y te vamos a tratar de lo mejor. Y el que está siendo entrevistado, yo soy el mejor, me la sé de todas, soy súper lindis, vean, así súper lindis, ¿no? Nunca me enojo, nunca he robado, nunca he fumado mota, no tengo tatuajes, ¿no? Porque llego con una blusa hasta acá. Entonces, odio las entrevistas porque son una vil mentira para mí. Propongo como tema, para la próxima ocasión, ¿cómo nos dejamos engañar? ¿Cómo mentimos en este punto? ¿No? Para la empresa, nuestro personal es lo más importante, el cliente es lo más importante. ¿Qué pasa cuando hablas a un servicio? Bancos, el principal, ¿no? El ejemplo más claro, creo que todo el mundo hemos padecido de ello, ¿no? Si es el cliente del banco, marque 1, si no, marque 2, marcas 2 y te cuelga, ¿no? Si es el cliente del banco, marque su tarjeta o su cuenta bancaria. Marque 1 si es para 1, si es para 2 va a preguntar, y si va para 3, marque 4, y marque 5, y marque 9. Y ninguna de las opciones. Quiero asterisco para regresar. Y te Sí. Y cuelga. te echas otra vez el menú. Sí, exacto. A ver cuál se acerca a lo que quieres. Otros servicios, ¿no? Televisión, internet. Oiga, mi internet no funciona, marcas el servicio técnico, ¿no? Si es el cliente, marque 1. Si no lo es, marque 2. Si es el cliente, meta su número de contrato. Si no, meta su número de teléfono. Lo siento, ese número no está registrado. Vuelvo a escuchar el menú. Sí, exacto. Para hablar con alguien, después de que metiste tu contrato, después de 10 horas de estar pasando por los menús para hablar con un humano, ¿cuál es el número de contrato? Sí, A ver, disfruta. entonces, ¿para qué me lo pediste, no? Primera pregunta. Es contrato número tal. Oiga, no tengo internet. No es en esta área. Tiene que marcar tal punto o le comunico y ¡pum! Te colgamos. Claro. Y si llegas a comunicarte, ¿cuál es su número de contrato? Oiga, no tengo internet. Fíjese que, no, esta no es el área. Marca el número tal. Ya se desesperó. Sí, Nada no, más de ya. decirlo. No, es Nada que más de se decirlo ya se puede desesperó. Ahí es en donde se refleja el personal. Nos importa mucho. Claro. El cliente, Y el cliente pero- nos importa mucho. Ajá. Sí, exacto. Ajá. Dice Sandra, confío más en mí que en las pruebas psicométricas. Tengo que contratar en 3 semanas. Y bueno, le están dando mucho, ¿eh? No, pero al final del día es eso, ya. Perdón, le están En el dando tengo que mucho. contratar, dice, me interesa mi sueldo y tengo que contratar en menos de 3 semanas. Claro, ese es el punto. Tengo que hacerlo. Creo que es el mejor candidato. De acuerdo con lo que yo hice con la entrevista, con los que sea, pues quién sabe, pero como tengo un límite de tiempo, lo tengo que hacer. Entonces, platíquenos ustedes, manden sus correos, cabina@radiomenteabierta.com y Así díganos, es. por favor, o déjenos en Facebook, Lugar de Tertulia, o en Twitter, Lugar de Tertulia, búsquenos así. Díganos cuáles han sido sus experiencias, qué les Así gusta, es. qué no les gusta, qué piensan, qué no piensan del área de Recursos recursos humanos. humanos. De recursos humanos para las entrevistas. Vámonos. Gracias por haber estado con nosotros. Besos a Bye. la Clau, Ever, todos. Bye. Mil gracias. Véanos la siguiente semana. Chao.